¿cómo están todos ustedes? Qué placer estar aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia con todos aquí completico. Ayer estábamos como descuartizados, pero hoy sí, estamos. Don Duber, lo veo rarísimo a ese lado. Claro, Nacho, a su izquierda. Ya usted no será mi Arley, será simplemente Duber. Ahora sí quedó doña Andrea. Y feliz. Ay, feliz. Yo acá en esta brisa, Nacho. Marcante le da la alegría. Se ve el cabello como la Y usted lo debe ver sufriendo dentro. Porque para los televidentes empieza a decir... tenemos Por el acá frío arriba. no, por la rinitis sí. bueno. Pero a mí el frío me encanta, Nacho. Don José, por fin a mi derecha, hombre, como donde usted se Nacho, lo sí, merecía. hombre, pero sabe que me entristece estar a la izquierda de los televidentes. Sí, A su derecha. es la cosa. Yo ayer me reí un poco y pues, siempre que hago esos comentarios me regañan mucho por eso, porque soy como desatinado y hay veces como atino las cosas, las digo como las pienso. Qué pela. Te digo que las caritas que tienen ahí, no ganamos. ¿Qué pasó? Y llevan ventaja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nacho, ¿qué no pasó? Deberían dar los pues. ¿Resumimos o contamos la noticia? Conté la noticia, resuma, Nacho, mire, perdieron no y pelado. no vamos a chiviar a nadie. Nacional perdió 3-0, pero no está en la forma, no está en perder. Nacional podía perder, está en la forma en la que perdió. Un equipo totalmente desconfigurado, extraño, incipiente, estéril a la hora de buscar el arco contrario y en un mar de confusiones que lo único que esperó desde el minuto 1 al minuto 90 era que el partido se acabara rápido y que ganara Racing. El equipo no fue bueno a nivel individual, mucho menos en lo colectivo, y yo me puedo quedar diciendo, no, es que el equipo fue un fracaso ayer. El equipo viene siendo un fracaso desde hace rato en la parte administrativa. Lo de ayer es una consecuencia de eso. Nacional es un equipo grande y le da para competir en Copa Libertadores, para ganarle un equipo como Racing en casa, pero no para pasar de ahí. Ayer tenía que mostrar lo mejor de su fútbol, de su jerarquía, de su idiosincrasia, y terminó jugando con 3 muchachos jóvenes que se quemaron también en la puerta del horno en ese compromiso, tratando de darle soluciones a un equipo que lo que necesitan son señores experimentados. Para jugar por lo menos, Nacho, este tipo de torneos. Se va Atlético Nacional de la Copa Libertadores y el único representante que nos queda, Nacho, es el Deportivo Pereira. Pereira somos todos los colombianos en la Copa Libertadores y en Nacional a reevaluar muchas cosas porque viene de fracaso en fracaso y siendo un equipo sin mucho contenido deportivo a nivel internacional en los últimos 5 años. Don José, le doy a usted la oportunidad para que nos hable. ¿A que se desahogue también? Nacho, Lo que usted yo me quiera. desahogo. No vino de camiseta verde. Momento de buscar responsables, Alarcón vino pienso yo. de luto, de negro. No, De rojo negro, por dentro, rojo, como mi rojo y negro corazón. en luto. Momento de buscar Como el Cúcuta. responsables, Nacho. ¿Y quiénes son los principales responsables? Una vez más, empiece usted por los directivos. Obviamente, dueños son dueños y los dueños verán qué hacen con su equipo. Porque ellos son los que invierten, están gastando y son a la postre los que terminan perdiendo plata, Nacho. Pero la principal culpa la tienen los directivos. Y la tienen desde que, primero, desarmaron el equipo después del segundo semestre del año. Llegaron unos jugadores, quizás buenos, no sé qué tanto, pero de todas maneras que no estaban para este torneo a esta altura. Salieron algunos que eran referentes, desafortunadamente se lesionó Pavón, que es un baluarte fundamental, y el señor Goleador del Cristian equipo. Zapata, capitán del equipo, culpable de los 2 primeros goles, enteritos ambos del señor Cristian Zapata, uno de los refuerzos de Nacional para este año. Quizás fue muy bueno, pero hace 10 o 15 años, hoy por hoy ya no lo es. Y desafortunadamente este otro muchacho, ¿cómo se llama? Aguirre. Que es bueno, que hay que sacar Lo que la pasa cara es que por cuando él. usted tiene uno bueno en medio de 10 malos, es muy difícil Pero también. Aguirre en el tercer gol se equivocó 3 veces. Habilitó para el fuera de lugar. Sí. Después rechazó mal y hizo autogol. O sea, 3. Ese gol enterito es de Pero eso no es Aguirre. culpa de Aguirre. Además de todo, lo malo que estuvo el equipo, Aguirre estuvo fatal en ese gol, Zapata en los otros 2 y los de adelante, ni qué decir, muchachitos jóvenes, Nacho. La verdad, yo sí quedé muy aburrido, estoy cabizbajo 100%. ¿Cuándo ha visto que Duber y yo estemos aburridos? Nunca, no, usted no sufre Con el Real Tapita vamos súper Pero yo bien. sí lo he visto Siempre aburrido. triunfando. Siempre triunfando, dormimos tranquilos, desestresados, ya le dio frío. Oiga, eso es tremendo. ¿No? Señorita, que le preste la chaqueta, me avisa. Ya le dio frío. Ella dijo que sí, que el vientecito, pero le duró 5 Y minutos. falta la segunda dosis, Bueno. que es la de la sala de redacción Miren, cuando la cambia. Mi Cuando la cambie concepto, puesto. mi concepto Sí, como Nacho. el de siempre. Ajá.
nada. Es que nosotros no tenemos equipos de categoría, nosotros no tenemos equipos con hambre, no tenemos selección Colombia con hambre. Nosotros con llegar estuvimos en la Copa Libertadores, ya, eso es un gran triunfo. Aquí hace falta un cambio de pensamiento radical en el deporte colombiano. Es que no vamos a trascender y nos estamos quedando en una mediocridad. Y con ese cuentecito de que somos el rey de copas, de eso no van a vivir. Eso tienen que seguir metiéndole y con lo que usted dice, José, con muchas ganas. O sea, es una exigencia, perdón, berraca, como lo hace el Barça, como lo hace el Real Madrid, como lo hacen los grandes equipos, que se hacen matar, porque cada partido es una final. Aquí es como Nacho, un evento más. Yo le pongo un ejemplo más cercano. Olimpia de Paraguay. El equipo está quebrado hace 6 años y ayer eliminó al flamante campeón de la Copa Libertadores, al Flamengo de Brasil, al Mengao. 3 Copa Libertadores en equipo encima. Y el Olimpia con sus limitantes, con su poca inversión, con esculcar en el fondo del país jugadores que sean rendidores, usted viera el partido que Olimpia le jugó al Flamengo de Brasil. Qué jerarquía la de ese equipo. Si no fuese el Pereira, un equipo colombiano en cuartos, le haría fuerza al Olimpia. Qué berraquera de equipo el Olimpia para No sé por qué tengo un mal pensamiento, José Gil. Usted no, porque usted me busca mucha pelea a mí, pero José no tanta. Tengo un mal José, ¿no? pensamiento, hombre. Es que yo ¿Con pienso quién, que Nacho? estos muchachos lo que van son muy individualistas. Van a que los vean, a ver si los contratan en Europa o en otros países. Estoy de acuerdo. No son como pensando en ese honor de equipo o ese honor de selección colombiana. No sé, estoy hablando por hablar, señores, no sé de fútbol, pero me queda esa percepción. El rey de copas, el super equipo que venía con un liderazgo y de repente se está opacando. Pues pero ya que Nacho, se vaya para la segunda. Pero, ¿sabe, Nacho? El tema acá en Colombia también es muy de mentalidad. Como ese equipo hace 8 días había hecho fácilmente 4 goles. De hecho, le pitaron 2 penales. Yo pienso que uno claramente no era y el otro muy dudoso. Entonces, ¿qué dijeron? No, ya estamos clasificados. Sí. Iban perdiendo 1-0, se sentían clasificados. 2-0, se sentían clasificados. Y se vinieron a apoyar con el 3-0, pero desafortunadamente otro que se equivocó fue el técnico. No conformó la mejor nómina para empezar el partido y menos para hacer los cambios en los momentos indicados. Y ya cuando trataron de reaccionar era demasiado tarde. Es como el buen estudiante que pierde el primero, el segundo, el tercer periodo. Y ya para el cuarto periodo trata de ganar el año y no le dio, lo perdió. Vergonzoso lo del Nacional. Su opinión como dama hincha acérrima del Nacional que lloró. Yo todavía no me siento en condiciones para ¿Todavía hablar no de se ese tema. recuperó de No, ni de eso, ni de la pérdida con Millón. Yo, mejor dicho, a mí no me toquen ese vals en este momento. Gracias. Tampoco defendió el título con Millonarios. ¿verdad? José, ¿cómo remató el dólar hoy? Nacho, el dólar hoy remató relativamente estable, se movió, al menos culminamos semana por debajo de los 4.000 pesos. Le cuento que cerró a 3.962, se promedió a 3.973 y se movió en una franja de casi 60 pesos entre los 3.998 y 3.936 pesos. O sea, se estabilizó por debajo de los 4.000 al finalizar esta semana. Turbulenta por demás en el sistema financiero, bueno, mentiras, turbulenta en el sistema financiero para el señor 60 millones de dólares de 80, multa. Nacho, 80. 80, me perdí 20. 80. 80 y los días, porque eso es con los gringos. Sí, eso es con y los gringos no charlan. Yo- Pero bueno, la acción no se movió mucho, no le fue se tan mal movió después mucho, de esa pero multa. sí sintió algo, se sintió algo. Yo sé que no tenemos mayor información. Como me siento de rara en este puesto, Nacho. Se me torció la nuca aquí. Que sé que no tenemos esa información particular, pero en algunos medios se dio la noticia de 80 y de 60 millones. Son 80. Son Por- 80, lo que pasa es que son quienes 20, titularon son 20 60 para la superintendencia y los otros 60 son muy bueno. pocos. Sí, yo había escuchado 60, sí. Sí, Bueno, es, muy que, bien. es que también No tuve hay esa problema. inquietud y no me había quedado como claro. 20 milloncitos más, 20 milloncitos Ay, menos. Nacho, ¿Qué bendito sea el tienen Señor, de no me diga problema, eso. ¿sí o no? Pues sí, pero ¿sabe, Nacho? En realidad cuando la fortuna es de 4, 5, 6 mil millones de dólares, esos 20 milloncitos de dólares. Quitarle eso aquí es- un tenis a María Eso Andrea. es como uno bajase una monedita de 1.000 pesos. Quitarle los Pero qué tenis a María. tristeza, más que el dinero es el la significado sanción. realmente de pagar 80 millones Sí. de dólares para que no los investiguen más por el caso de Odebrecht. Es De que no es el sobornos. dinero, realmente es, vea, tenga esta plata, pero no manche más mi nombre como Grupo Aval. Es muy complicado. Tremendo. Ya la pusimos donde la teníamos que poner. Está en el lugar Hábleme de indicado. Julián Bedoya, doña María Andrea Botero. Para que se comience a calentar. ¿verdad? Nacho, querido. A Bueno, ver. fíjese que, como lo habíamos conversado ayer, pues uno alquilar el gran salón de Plaza Mayor no es para hacer una fiesta menor. Hubo comida en abundancia, hubo música
dispusieron de buses que incluso venían de Puerto Nare, de Turbo, de las 9 subregiones del departamento de Antioquia. Llegaron miles de personas al Gran Salón de Plaza Mayor, incluso muchos se quedaron por fuera. Nacho, Es mire como cómo estaba llenísimo. Como si fuera presidencia. Parece que fuera de presidencia. Muchísimas personas. Llegó el director del partido que estaba hablando, por supuesto, el señor Julián Bedoya. Estaba allí también su esposa, la señora María del Pilar. Aquí fue cuando entró, banderas. ¿Quién está detrás de Julián con el atuendo naranja, María Andrea? el Es director el del director partido. del partido. ¿El director dónde? De Santa director del Marta, él es de Santa partido. Marta. Es un partido de Palenqueros. De Palenquero. ¿De palenqueros? Sí, sí. Es Bueno. de la ASI. No. No. Ese fue ellos son los mismos que hablaron a Rodolfo Pero- Correa. Sí. ¿La ASI? No. fue la ASI, ¿no? está No, Rodolfo. la ASI es Rodolfo con fue quien hace estaba... 4 años. La Esa con la ASI ASI. era con quien estaba Rodolfo hace 4 años, que Ah, se ok. peleó, que lo inhabilitaron, que se tuvo que Recuerden salir, la con ASI todo el es el que problema. está avalando, pero al candidato Luis Pérez Gutiérrez a la gobernación. Muy bien. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasó entonces? Bueno, por supuesto se subió Julián Bedoya allí al escenario, después fue el último que habló. Nacho, con un tono bastante fuerte, yo diría, y me atrevo a calificarlo de político tradicional, que es recitando en prosa cada palabra. Lanzó algunas propuestas, no ahondó en cómo se iban a desarrollar, pero eso sí, dijo que contaba con el apoyo de más de 92 personas que están de alcaldes, congresistas, que por supuesto no podían hacer presencia en ese momento. Llamaba, por ejemplo, muchísimo la atención, y recordemos que en algún momento 17 congresistas enviaron una carta al Partido Liberal. No fueron estos 17 congresistas porque son liberales, pero sí fueron sus representantes. O iba el papá, o iba el mejor amigo, o iba un hermano, o iba la esposa del congresista para representarlo. Incluso también con los diputados de Antioquia. Le estoy hablando de un representante del diputado Jonathan Roldán, que es del Partido Liberal, un representante de Andrés Mesa, las 67 esposas de los alcaldes de los municipios del departamento de Antioquia. Fue bastante pero es la que usted me fiesta deja ya. pensando aquí como para hacer editoriales. Oiga, algo folclórico, eso no ve el presidente No, pero, del partido. entonces lo que quiere decir es que estamos en manos de todos los alcaldes y sus señoras. O sea, ese es el poder que tiene. No, es eso el claro, poder eso del es la pueblo, maquinaria. no es el Pues, poder de la gente, no, na- es el poder de la maquinaria completamente lo que uno ve ahí. Es que caer en la misma historia en la que estamos, políticos con políticos. Y a mí yo escuchaba el discurso porque también fue transmitido por YouTube y por su página de Facebook, donde él manifestaba que él no hacía parte de la política tradicional. Pues uno escucha el discurso y es política tradicional. Diferente es decir que él es un político, sí, bastante joven, pero que ya tiene realmente una bolsa y un caudal político muy amplio en todo el departamento de Antioquia, y habla como los políticos tradicionales. Pero quien más lo está apoyando, decía él en la intervención, que lo están apoyando los políticos tradicionales de partidos como la U, el Conservador, Liberal, Cambio Radical y por supuesto su partido, que es el Demócrata Colombiano. Oiga, Nacho, vea, esta época es una época en la que obviamente todos los políticos están cañando. Y se lo digo porque cañando, porque vea, el señor Julián Bedoya pues dice que tiene a 92. Fortín está en que tiene algo así como 60 o 50 y tantos alcaldes que estuvieron durante su periodo, que ahora van a repetir. O sea, todo el mundo están como los perros cuando van a pelear, pelando los dientes, mostrando los dientes a ver si los Pero es otros que este quedan. sí los mostró todos. Pero Nacho, permítame... No, María Andrea, pero tranquila, esto Pela los apenas está dientes, pela el empezando, diente ya se va a usted, dar por cuenta favor. cómo funciona eso. A ver. O sea, de acá en adelante es que vamos a ver cosas escandalosas. Exacto, ay, eso es, a eso iba. Adelante. Oiga, Eso no hubo apenas es el regalos inicio. O sea, ayer. ayer él se paró en el partidor, porque él había guardado silencio durante estos 7 meses del año. Ahora bien, durante este espacio en Lo el Gran hemos Salón... invitado varias veces, Sí, señor. María Andrea, y no ha venido, Y no, no ha no ha venido. querido asistir. Bueno, qué pena. Pero no- Yo dudaría que asista a foros incluso porque pues tiene varios cuestionamientos y él no querrá responder. La universidad, ella, y nos cogió la noche, harán los foros. Son foros técnicos. Técnicos. Vamos a ver, dos foros, no, dos Debates. debates técnicos. La universidad, ella, y nos cogió la noche. Les estaremos avisando la semana entrante cuáles son las fechas. Prácticamente son las de cierre de elecciones en el mes de octubre. Pero, Nacho- Y ahí los vamos a invitar. Vamos a ver quiénes van y quiénes le miden. Estará el exministro José Manuel Restrepo y estaré yo ahí.
dirigiendo o llevando a cabo Moderando. este debate. Moderando. Yo quiero dar dos datos muy puntuales sobre esos foros. El primero, el exministro José Manuel Restrepo, quien fue catalogado por la revista Forbes como uno de los 30 economistas más influyentes del país. Y el segundo, hay que hacer énfasis en la palabra técnico, Nacho, que usted estaba diciendo. Estos no son debates sobre quién es el que tiene más caudal de votos, como decía María Andrea, o por qué no deben votar por X o Y candidato. Es porque tengan los argumentos técnicos para defender su propuesta programática y llamar a ese voto, Nacho. La semana entrante le estaremos haciendo la invitación a muchos de los candidatos y estaremos dándoles fechas para que no se pierdan esto. Bueno, dígame. Es que recuerden que el candidato Julián Bedoya, pues digamos que en lo que es recordado durante este último año son 2 episodios, que todavía no se ha solucionado su tema del título de abogado, pero por otro lado lo de la entrega de tablets y dinero en la celebración del Día del Periodista. ¿Qué pasó? Pues ayer en el salón de Plaza Mayor, a las afueras, pues asistió también un candidato entregando tablets también, Nacho. No le creo. Sí, pero eran las tablets anticorrupción. ¿Qué sucedía entonces con estas tablets? El concejal Daniel Duque se acercó con allá donde estaba toda la gente que no pudo ingresar con esta hoja. Por un lado, pues tenía una marca bastante conocida y por el otro lado le tenía los 10 mandamientos anticorrupción. Esos 10 mandamientos estaban hablando acerca de prácticas sobre las cuales el señor Julián Bedoya es cuestionado. Entre ellas, por supuesto, pues lo de las armas que le había presuntamente robado a la policía, el tema de su título universitario, lo de cambiar de ideología por conveniencia porque es liberal y ahora se monta en este Partido Demócrata Colombiano y demás. Usted sabe que, como le decía Duber ahora, cosas más escandalosas son las que veremos de ahora en adelante. Eso lo dice Duber, pero yo no sé. Bueno, don Duber. ¿Con qué quiere que empiece Nacho? Niet. ¿Tema político? Niet. ¿Niet? Sí. ¿Niet? Pues usted me entiende cuando yo digo Niet. Yo creo como... Ruso. Vio, ya la cogió, por fin. Pues, Ruso. Ah, bueno, Es que Nacho, así me sigamos la hablando tituló de José aquí. político. Tiene un tema político, don Duber. Sí, un ruso Nacho. que quiere Un candidato ruso. No, pero ¿Ah, no, sí? Nacho, recuerde, yo solo pulo algunas cositas. En ocasiones, yo paso en esencia lo que me envían mis Aquí me compañeros. pusieron Niet. Pero a veces corrijo una que otra cosa. Bueno, vamos con la noticia. No, hoy es viernes, estamos como un poco locos. Pues Nacho, mire, pues es una sorpresa porque uno dice, hay mucho candidato, todos son colombianos, pero hay un ciudadano ruso que quiere pues asumir una alcaldía y se trata nada más y nada menos de Mikhail Krasnov, Sí. de nacionalidad rusa. Pero lleva 20 años en Colombia. 15 años, lleva 15 años en bueno, Colombia. ya está Exacto. nacionalizado. Exactamente. Hace 15 años llegó de Alemania, ahí ustedes lo están viendo en la fotografía, llegó de Alemania, sí señor. Se radicó en nuestro país y está buscando, Nacho, pues ser allí elegido en Tunja, Boyacá, para ser el alcalde, desde el 1 de enero de 2024. Él se está avalando, Nacho, fue avalado precisamente por el partido Fuerza de la Paz de Roy Barreras y pues también recogió cerca de 5.000 firmas que lo ayudaron a avalar para allí lograr su propósito. Puede ser interesante. Sigamos con la Roy cosa. Barreras tiene Mire, partido. Sí. No, es que hasta María Andrea tiene. José también, ¿no? No, es que no lo he sacado al Montar ruedo. un partido en este país, eso es, mejor dicho, más fácil que sacar la cédula o el pase. Sí, señor. Nacho, Más- que sobre lo todo que en hace el pase. particular del candidato es hijo de padre ruso y mamá ucraniana. Muy bien. Y llegó de Alemania. ¿Qué pasó Qué con el geopolítica fiscal y tan con Petro? Para que vamos un poco al panorama nacional. Sí, señor. Usted sabe que las relaciones entre estos funcionarios, el máximo mandatario colombiano y el fiscal general de la Nación, pues no ha sido la mejor por estos días, incluso que se han visto empañados ciertas versiones y declaraciones que cada uno brinda sobre el otro. El más reciente hecho que los ha tenido distanciados son las posiciones que se han tomado con relación a la información que dejó conocer la Fiscalía General de la Nación sobre el atentado o posible atentado que se estaba fraguando en contra de Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. El mismo fiscal solicitó una reunión con el presidente de la República, reunión que se sostuvo hoy y en la cual se dio a conocer que las Fuerzas Armadas, Nacho, van a ser las encargadas de brindar la seguridad del fiscal ante esa información que se tuvo sobre un posible atentado que también se estaba conociendo por otros medios de comunicación, se estaba ampliando, por ejemplo, en contra de la senadora
María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien también podría ser un objetivo, o que según esas informaciones era uno de los objetivos que tenía también. Hay que recordar que el ELN, grupo al que se le estaba atribuyendo este posible atentado, salió a desmentir por medio de un comunicado de la opinión pública que ellos no tenían nada que ver, y que esto fue lo que ocasionó dos reacciones. La primera, que tenía que ver con el canciller Álvaro Leiva, quien había dicho que él consideraba que esto era un intento por sabotear los diálogos de paz que se estaban adelantando. Y la segunda, la reacción del fiscal, quien había dicho que habría que ser muy imbécil para reconocer que estos actos o estos atentados se iban a cometer, Nacho. ¿Y en qué va el caso de Nicolás? ¿Ya se enfrió lo de Nicolás Petro? ¿O eso Se está sigue enfriando, pero la noticia tiene que ver con que se va a llevar hasta la CIDH el proceso de captura, tal y como fue llevado a cabo. La defensa del hijo del presidente de la República asegura que, aunque una juez de control de garantías haya aclarado que sí se dio bajo los términos de la ley y de manera legítima esa captura, pues sí se cometieron algunas fallas que hacen ir en contra del mandato jurídico colombiano, y por lo tanto se va a llevar ante la CIDH ese proceso de captura que se llevó contra el ahora exdiputado del Atlántico. ¿Y qué va a pasar ahí? Habrá que verlo, Nacho. Nada. Igual el juicio se sigue adelantando. Claro, se tiene que adelantar y no va a pasar nada. El hombre ya confesó, el hombre dijo lo que tenía que decir. No, Nacho, pero Venga, vamos a bailar, ¿o qué? Que no fue que se No. metió aquí, Nacho. tendría pasó? mucho más por decir, Nacho, y obviamente lo que pasa es que eso es, y usted me lo mostraba, esa es la punta del iceberg. Hay mucho vinculado y no sabemos dónde pueda terminar la cosa. Bueno, señores, inicia construcción de parques del río en el municipio de Caldas. En Marinilla lo van a hacer, hay varios municipios que están por fin de cara o de frente a los ríos. Es que es una vergüenza tener todo un país tan rico hídricamente y todo de espaldas a los ríos. Es el botadero, es la parte fea. De eso debería pensar el municipio de Guatapé, que tiene represa por ambos lados. El alcalde o el próximo que lance tiene el malecón, haga otro malecón, póngale otra vocación por detrás. Sería maravilloso sacar al municipio de ahí del parque y expanderlo, le va a ir muy bien. Pero aquí con lo que hablamos ayer yo me quedé preocupadísimo con esa ceguera. Qué buen invitado de ayer. Cuente a ver. Nacho, esto es una excelente noticia para el municipio de Caldas. Recordemos que el tema de Parques del Río pues inició a través de una iniciativa del hoy gobernador Aníbal Gaviria Correa, y ayer impuso lo que se conoce como la primera piedra. Mire, en total van a ser intervenidos 6.500 metros cuadrados. Se espera que este proyecto se alcance a entregar el próximo 31 de diciembre y tiene una gran inversión, Nacho. Son 9.445 millones de pesos, de los cuales, por supuesto, la Gobernación de Antioquia va a aportar la mayor cantidad, pero no solamente va a ser un parque, sino que se van a intervenir también con juegos infantiles, con miradores hacia el río, por supuesto, con terrazas. Y ayer se puso entonces de manera simbólica al inicio de las obras la primera piedra para poder comenzar. Me encanta ese Lo que veo proyecto. cortos son los tiempos para que lo entreguen ahorita el 31 de diciembre. Sí, póngale la firma. José, ¿usted qué más tiene para contarme que no me envió el libreto suyo? Yo no mandé el mío, Nacho. No, señor, se le olvidó porque usted con una tristeza en Nacional y ya que ese equipo va Nacho, para la B. la verdad es que sí, eso me tiene bastante deprimido, Sí. como le mencionaba, pero bueno, hay que reponernos, ahí viene el torneo colombiano y esperemos lograr una estrella Otro más gol. a nivel local. Vea, Nacho. Como le dan a eso, hermano, que viene diciembre y no le dan aguinaldo. Sí. Yo, que envían a un balón del Nacional. Bueno, sí. Vea, Nacho, vea, no, le cuento dos cosas. La primera, que Procolombia estaba trabajando bastante para que Colombia se vuelva en un destino, de lo que ellos llaman un destino de romance. Destino de romance sería un destino de matrimonios y de lunas de miel. Se están enfocando básicamente en 4 ciudades. La ciudad de Cartagena, Santa Marta, Armenia, me parece muy curioso, y la ciudad de Cali. Ah, eso sí que no va a meter Reunieron- porque el que se venga aquí en luna de miel pierde el año. Hasta termina No, divorciado. aquí le dañan el matrimonio. Aquí le dañan el Nacho. Aquí- aquí- matrimonio. A ver, manten a ver, estos Acá muchachitos claramente que estamos le ese- dañan el matrimonio. Posicionándonos en otro tipo de turismo, desafortunadamente. No, una realidad es que hay que decirlas. Y administraciones completamente ciegas, que no saben hacer, no, estamos graves. Y Bueno, hacer pero- turismo. no Políticas tenemos de- políticas claras, Sí, es cierto. les está quedando grande el negocio, los Airbnb, no, estamos perdidos, no tienen y se van a demorar y van a seguir politiqueando, hablando ahí. Pero, ¿saben, Nacho? Eso me recuerda que hace muchos años una cuñada trajo al novio un esloveno
Y en aquel entonces, le estoy hablando de hace por lo menos 15 años o más, yo me llevé al esloveno para el Parque Lleras. Lo llevé una vez, las niñas, no sé, hace mucho que no voy al Parque Lleras. No, el esloveno era matado, quería que todos los días lo llevara al Parque Lleras. Por la comida. Sí, seguramente. Había buenos restaurantes en esa época. Seguramente. Bueno, y a otro nivel le cuento que el grupo Argos, o mejor, Cementos Argos entregó resultados del primer semestre del año. Estos resultados son bastante favorables. Los ingresos llegaron a 6.700.000 millones de pesos, aumentaron un 25%. Esperan, o mejor, en este primer semestre consolidaron el aumento de la producción de la planta que tienen en República Dominicana un 25%. Entregaron 250.000 millones de pesos para la recompra de acciones y entregaron 128.000 millones de pesos en dividendos. El EBITDA creció el 45% y las ventas también el 45%. ¿Dónde era? ¿Quién le quemaba una moto? Nacho, dos delincuentes que aparentemente iban a atracar a una persona allí en el sector del 80, eso fue hoy cerca del mediodía y pues ya la ciudadanía cansada de este tipo de hechos tomó justicia por cuenta propia. Los capturaron, los entregaron a la policía, previamente pues les dieron una fuerte golpiza y les quemaron la motocicleta. El lugar tuvo que hacer presencia obviamente el tema de los bomberos porque también pues ahí estaba ardiendo la motocicleta y por supuesto el trancón tan impresionante que se formó en pleno 80. Don Duber, cuénteme qué está pasando en Marinilla. Nacho, también los ladrones haciendo de las suyas y mire, y es que se han vuelto viral dos videos que están circulando en las redes sociales donde se ven motociclistas que llegan y fletean, como conocemos en ese término acá en Antioquia, fletean las personas que se encuentran en vía pública. El primer caso, este es el primer caso donde iba una familia, llegan los motociclistas, intentan robar a la señora, ella pone resistencia y la señora resulta herida porque le disparan con un arma de fogueo. Por fortuna de fogueo, sin embargo, pues la lesionan. Y el caso que veíamos anteriormente, igual allí en Marinilla, personas que se encuentran en un restaurante también y pues llegan estos delincuentes y los despojan de sus pertenencias sin importar que vayan con niños a plena luz del día. Las autoridades de Marinilla pues anunciaron que están conversando con la Policía Nacional para un plan de choque, precisamente, primero para capturar a los delincuentes y segundo para evitar que sigan sucediendo estos hechos. Tengo usted una arma que no esté amparada para que vean cómo lo... Ah, sí. Y cogen a un delincuente y lo han cogido Sale 17 veces con 17 armas distintas. ¿Y qué pasa? Impunidad, impunidad. Don Duber, hombre, ¿cómo va lo de Amagá, hombre? Nacho, lamentable, porque mire que hace ya 20 días hay varios mineros, 6 mineros atrapados en una mina allí en Amagá. Mina Nueva Nechí, en un socavón que quedaron atrapados tras haberse inundado, dicen los organismos de socorro que están a escasos metros, pues al parecer de llegar al lugar donde se presume estarían estos mineros. El gobernador de Antioquia también se pronunció, dijo que pues ya son en 20 días, pero que no van a cesar la búsqueda hasta tratar de llegar donde se presume se encuentran estos mineros. Han intensificado la búsqueda. Son 6 motobombas, Nacho, las que están allí sacando el agua, dragando esta agua, pero sin embargo está la cantidad que se dificulta precisamente llegar rápido donde están estas personas. ¿A qué hora juegan las colombianas? Y usted está preparado, lo pensé que venía camiseta. De camiseta no, Selección Nacho, la Colombia. camiseta la tengo guardada justamente para esta noche. A las 5 en punto comienza la previa del compromiso ante la selección de Inglaterra. Ya hay 2 Pero clasificadas. yo se lo regaño a usted. ¿Por qué? Y se lo voy a decir así con el corazón. Bien, ¿Qué pues. le parece que lo diga? Así. Claro. Si jugara la selección de mayores de hombres, ¿cómo se hubiera venido? Con su No, camiseta. Nacho, pues que el partido es mañana. Ah, usted me dijo que ¿Por qué no ahorita. soy? Dijo que ahorita. Pues a las 5:30 de la mañana. Ah, igualmente Pues, ya está pegado. de hecho, jugó. No. Óyeme. Nacho, pero yo vine, María esta Andrea, ¿usted semana por qué vine no con me la apoya? camiseta. Está caída. Bueno, no importa, sigue hablando de las colombianas. Esta semana vine con la camiseta, Nacho, así que no hay excusa con eso. Mire, la Sí, selección sí, Colombia... por eso lo salvo, Nacho, porque Sí, Real ganó porque la nosotros selección somos Colombia. Que juega la camiseta. selección Colombia Sí, masculina y se viene camiseta. ¿Sí o no? Sí, sí. Juega la selección Colombia femenina y también me vengo de camiseta. Lo que pasa es para que me vea con camiseta tiene que estar Bueno. pendiente, Nacho. a las ¿Contra 5:30. quién juegan? Nacho, jugamos contra la selección de Inglaterra. El choque llama mucho la atención porque es la campeona de Europa frente a la subcampeona de Sudamérica. Recordemos que nosotros perdimos aquella final con Brasil que se disputó en nuestra casa. Las británicas le ganaron a la selección alemana, que fue una selección que Colombia ya jugó y a la cual ya le ganó también en la fase de grupos. Y esta es la definición
que da acceso a la semifinal de la Copa del Mundo. Ya en la otra llave se logró meter a la semifinal la selección de España, que derrotó 2-1 a la selección de Holanda, o Países Bajos, como la conocen hoy popularmente, y la gran sorpresa la dio la selección de Suecia, que derrotó también por el mismo marcador, 2-1 a la selección de Japón. De este marco eran las únicas selecciones, o bueno, era la única selección que había ganado la Copa del Mundo a nivel histórico de las 9 versiones que se han disputado y quedó por fuera. Es decir, Nacho, que a la fecha la selección que gane este título mundial va a ser una selección nueva en quedar campeona del mundo. Por la llave de Colombia aún falta Francia y falta Australia, la local, por definir justamente ese paso a la semifinal. Me dicen que ese es el tiempo regresivo. Sí, señor. ¿Sí? Ya llevamos todo eso. ¿Cuántos llevamos del programa? Por Dios, más de 30 minutos. Según eso, Nacho. Me tiene impactado, no hemos hablado tanto, sí. Pues apenas arranco a hablar de la selección No, femenina. no, Nacho. no, no. Día sin IVA, ¿va o no va rápidamente? Hasta el momento va. ¿Y por qué digo que hasta el momento? Porque es que pasó el segundo debate que se tenía en la Cámara de Representantes, en la plenaria. Son 4 debates, ya pasó los 2 primeros en la comisión y en la plenaria, ahora pasa al Senado. Tiene que ir primero a la comisión del Senado para luego llegar a la plenaria del Senado. Sin embargo, Nacho, si me permite, muy a título personal, creería que es muy posible que le vaya bien, porque las fortalezas, por lo menos legislativas, que tenía el presidente Petro, están un poco diezmadas, sobre todo con los últimos escándalos. Sí, señor. Eso hace que esa ley de día sin IVA, que era del gobierno anterior de Iván Duque, pueda tener un paso más sencillo por el Congreso. Déjeme esa nota que usted tiene, los híbridos, para el lunes, porque le quiero complementar Ah, con una sí, información yo que sabía estoy que se le iba a buscando. gustar. Sí, me gusta, pero le tengo una información muy interesante. Una pausa y vamos a hablar un tema muy interesante. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Pues bien, hoy les tenemos un programa muy especial aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Y pues por estos días estuvimos con una gran celebración. Porque ¿hace cuántos años se independizó Antioquia? 210 años. Qué montón de tiempo, bastante. Sí, hoy 11 de agosto, independencia del departamento. El pasado de viernes. Antioquia. Ah, el pasado viernes. Dejémoslo así. Ahorita yo les El explico pasado cuál es viernes, El pasado sí, viernes, sí. usted me lo va a entender. Doña Nancy Guerrero, ¿cómo me le va? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué ha hecho? Todo muy bien. Médicos Sin Fronteras en Colombia. Yo conozco bastante de ustedes, pero quisiera que me le contara a los televidentes quiénes son. Claro que sí. Somos una organización médico-humanitaria internacional. Entonces nos dedicamos, principalmente tenemos 2 mandatos. Uno es la asistencia médico-humanitaria directa a pacientes y la segunda es esa posibilidad de hablar de las cosas que vemos en los terrenos alrededor de estas crisis. Sobre todo trabajamos en zonas con crisis humanitarias, entonces en guerras, en territorios con mucha violencia, incluso obviamente en temas de brotes, de epidemias, de enfermedades, etcétera, y sobre todo atendiendo a las poblaciones más vulnerables dentro de las vulnerables. Ustedes, por ejemplo, en todos esos campos de concentración que existen, sobre todo en África, donde han todos desplazados, y en últimas, ustedes han visto esas carpas, ¿no? Desiertos. De refugiados. De refugiados, sí, De pero refugiados. yo la quiero decir como la dije, es que es así, en últimas se vuelven campos de concentración, y con estas políticas y estos políticos, esto se vuelve un problema no de 6 meses, de años. ¿Ustedes saben presencia en todo el mundo en ese sentido? Así es, tenemos presencia en más de 75 países. En este momento es el resultado que tuvimos en el 2022. 68.000 personas que pertenecemos a Médicos Sin Fronteras como trabajadores y trabajadoras de la organización, trabajando en 75 países alrededor del mundo. Y claro, yo misma estuve hace unos años en la región de Somalia, en donde habían muchos campos de refugiados, sobre todo del lado de Etiopía, que estaban llegando de la región de Somalia, y la que era una de las peores sequías que había habido en la zona en los últimos 50 años, y que trajo consigo pues un alto índice de desnutrición en niños, niñas y mujeres. Déjeme preguntarle algo que una persona muy allegada a mí le tocó esa situación porque trabajaba allá en Sudáfrica, me decía que eso era deplorable, o sea, que eso es la condición humana a su más baja expresión. Así es, así es. La gente cruzaba las fronteras entre Somalia y Etiopía, en el caso que yo estuve, ¿no? Le cuento desde mi propia experiencia.
cruzaba la frontera y claro, pues es un país, Etiopía entonces allí empezó a activar obviamente todos sus mecanismos de atención para esta gente, pero no tenía toda la capacidad. Es entonces cuando llegan organizaciones como nosotros, Médicos Sin Fronteras, a básicamente instalar hospitales allí en el medio del desierto, en medio de la nada. Instalamos muchos hospitales para poder dar atención adecuada a la gente. Ya cuando llegamos obviamente se habían perdido varias vidas, sobre todo de niños y niñas, porque habían llegado pues en condiciones muy críticas, pero también le puedo decir que se salvaron muchas vidas entonces. Pues usted recuerda la famosa crisis de Etiopía. Hace Sí, muchos claro, años, claro, los 80, claro, eso claro. fue- Estas imágenes eran... pero atroces, usted no le tocó eso. ¿O sí No, se no, acuerda? no, Fue tal vez una de las no. crisis humanitarias alimentarias más grandes que ha tenido la humanidad en toda su historia. Pero Recuerde que fruto de eso surgió algo musical Sí, con las... sí, señor. We Tina Are the World. Turner, We Are the World. Michael Jackson. Sí, y eso. todo Una Ah, cantidad. Es Sí. correcto. Eso sí me Queen. acuerdo. Nancy, cuénteme una cosa. ¿Y usted, quiénes están detrás de toda esta organización? ¿Quiénes son esos médicos? ¿Quiénes son los profesionales? ¿Hay de todo el mundo? ¿Cómo funciona? Así es, pues mire, le cuento, es Médicos Sin Fronteras y a veces hay el mito de que parece como si todas las personas que trabajamos en la organización son médicas. Yo soy administradora de empresas de profesión y claro, nuestra misión social es la atención a salud física y mental, claramente, pero para que esto se dé, pues hay todo un abanico de profesiones alrededor que están apoyando la misión social de Médicos Sin Fronteras. Tenemos personas de la parte financiera, de recursos humanos, obviamente para todos los procesos de reclutamiento, de selección del personal que necesitamos. Y en cuanto al personal sanitario, pues hay de diferente gama también. O sea, hay profesionales en medicina, en enfermería, en psicología, cirugías, anestesia también, ¿no? Porque en muchos lugares también se hacen cirugías y demás. Entonces es toda una gama de profesionales que está alrededor. ¿Y quiénes están detrás de todo esto, como usted pregunta? 7 millones de personas en el mundo que aportan con donaciones a Médicos Sin Fronteras y hacen que esta organización sea independiente financieramente y políticamente también. Es decir, somos nosotros al interior de la organización que decidimos, de acuerdo a nuestros análisis internos, cuáles poblaciones se van a priorizar en la atención médico-humanitaria. No tenemos ningún lineamiento de ningún tipo de gobierno, ninguna línea tenemos que nos indique a nosotros cómo proceder, sino es de manera independiente, porque el 97% de los ingresos que recibe Médicos Sin Fronteras son de personas privadas, como todos nosotros que estamos aquí en la mesa, que aportan algunos mensualmente, algunos puntualmente también durante el año y que sostienen la organización de esa forma. Ustedes hacen presencia en Colombia. ¿Por qué tienen presencia en el país? ¿Y cómo estamos en esa baraja de 75 países donde hace presencia Médicos Sin Fronteras? Claro que sí. En Colombia estamos desde 1985. Llegamos para la tragedia de Armero y desde entonces hemos estado ininterrumpidamente dando atención en diferentes poblaciones en Colombia. En la zona del Catatumbo, en el Putumayo, en el Pacífico, en el Chocó, en Tumaco, bueno, en muchas poblaciones de las más vulnerables del país. Bueno, por todos conocidos también todas las situaciones que vivían las comunidades con el tema del conflicto armado, que luego ha ido evolucionando en otras situaciones también de violencia y demás. Hoy en Colombia seguimos trabajando en el Chocó y también estamos trabajando del lado panameño en el Darién, desde la misión que tenemos en Colombia para la atención a las personas migrantes que cruzan esta zona de la región en búsqueda de llegar a Estados Unidos. ¿Cómo es ese panorama que hay en este momento en el Darién? Sí, mire, el año pasado las cifras oficiales reportaron más de 240.000 personas que cruzaron el Darién. En lo que va corrido del 2023, ya esa cifra se ha superado. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre damos es cuenta de las afectaciones que vemos en las comunidades, de lo que vemos directamente, porque además la atención de Médicos Sin Fronteras siempre es directa a los pacientes, de manera gratuita también, como les contaba. Y lo que damos cuenta es de que esta cifra ya se superó, siguen habiendo muchas afectaciones en esta zona del mundo, más de 23 nacionalidades que están cruzando por esta zona, con muchas afectaciones, muchas violaciones. Nosotros atendemos salud primaria allí en esa zona, pero también damos atención a sobrevivientes de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? y tratando de atenderles allí. ¿Ustedes tienen campamentos en la mitad del tapón o cómo es la presencia que ustedes realizan allá? Bueno, no tengo aquí los detalles porque esa es otra parte de Médicos Sin Fronteras. Yo represento la parte institucional de Médicos Sin Fronteras y la parte operacional es quien la lleva directamente lo del Darién.
pero normalmente trabajamos con las estructuras que hayan, ¿no? Y que hayan en las zonas, dependiendo de cada contexto. Como le contaba, por ejemplo, en caso de en África montamos hospitales, ¿no? En otros casos hay estructuras que se pueden ser utilizadas para la atención en salud y las usamos, se hacen pequeñas reformas de dar una atención pues de calidad, lo máximo que se pueda, para las personas que atendemos. Usted ha dicho que pues no dependen de ningún gobierno, son políticos. ¿Se articulan de pronto con las instituciones de los lugares o son completamente independientes en su actuar? No, claro que sí, siempre tratamos de estar articulados, de tener esas sinergias con las entidades, incluso con otras organizaciones internacionales y muchas veces también locales, obviamente con las comunidades, siempre de la mano con las comunidades hacemos la articulación cuando vamos a los territorios a dar atención. Nancy, ¿cuáles son los mayores retos que se tienen en salud para los migrantes aquí en Colombia, por ejemplo? Pues en Colombia, te decía, tenemos un proyecto en el Chocó que no está directamente trabajando con migrantes, es más la zona del Darién. Y nosotros, desde Médicos Sin Fronteras, siempre nuestro mensaje es el de pedirle a los estados por políticas que garanticen rutas más seguras, de tal modo que la gente que está transitando pueda tener atención de calidad y oportuna, incluyendo obviamente atención en salud. ¿Es Colombia considerado un punto de refugiados por esos migrantes que están cruzando o es solamente un punto de paso? Pues nosotros estamos actualmente en la zona del Darién, como te comentaba, es la ruta que va actualmente en la zona del Darién. También Médicos Sin Fronteras atiende en otros puntos en Centroamérica y también en México en varios puntos hasta la zona de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Porque es toda la ruta hacia arriba. Y claro, en el tapón del Darién está llegando mucha gente de diferentes nacionalidades, con muchas afectaciones, y bueno, nosotros estamos allí dando la atención y tratando también de pasar el mensaje siempre para que hayan estas rutas más seguras para la gente. Nancy, si bien ahora los retos se concentran en el tapón del Darién, pero para la región de Colombia, de pronto Médicos Sin Fronteras también ha tenido la experiencia en el departamento de La Guajira. Específicamente, ¿han tenido allí alguna experiencia que les puedan Hicieron contar? una exploratoria hace un par de años que fue, nosotros tenemos como varios centros operacionales y uno de ellos fue que vinieron a hacer unas exploratorias nuestro centro operacional de Suiza. Sí, estuvieron allí en La Guajira haciendo operaciones exploratorias más, es como evaluando. Nosotros, como les decía, tratamos de atender a las poblaciones más vulnerables dentro de las vulnerables, porque a pesar de que somos una organización internacional, igual los recursos son limitados, entonces también a veces hay que decidir hacia dónde se van a ir las prioridades, que en el caso, por ejemplo, a nivel mundial, cuando vemos todo lo que está pasando de la guerra de Ucrania o los temas en Sudán, Sudán del Sur, Sudán del Norte, en muchos aspectos también migrantes en el Mediterráneo y todo eso, a veces toca escoger lamentablemente en qué zonas se quedan y en qué no. Allí hicieron una exploratoria y no encontraron como muchas razones para quedarse, porque también nuestro mandato nunca es sustituir a los estados, ¿no? Ese es un mandato de Médicos Sin Fronteras. Llegamos a poblaciones donde nadie llega, pero nunca pretendemos tampoco sustituir a quien le corresponda dar la atención. Y en ese entendido, donde también los recursos son limitados, ¿cómo es ese protocolo de atención? ¿Cuánto tiempo atienden? ¿Bajo qué, digamos, estructuras o qué enfermedades son las que están atendiendo Médicos Sin Fronteras? Bueno, actualmente, mira, y te puedo contar un poco de lo que pasó el año pasado. Por ejemplo, tuvimos el reporte anual que está saliendo ahora recientemente para nosotros, el reporte internacional, cerca de 16 millones de consultas externas hicimos a nivel internacional, ¿no? También tuvimos, por ejemplo, más de 4 millones de casos de malaria tratados, ¿no? Entonces, depende un poco de los contextos. Algunos son contextos de emergencia, como por ejemplo guerra en Ucrania. Entonces, allí, además, que tenemos un contexto en el que hay gente que se queda en la zona donde viven, hay otros que se mueven a otros lados del país buscando lugares más seguros, hay otros que se van a países vecinos, y Médicos Sin Fronteras también se adapta a estos diferentes contextos, que de hecho en Ucrania, por ejemplo, tenemos un tren de atención médico-humanitaria, de tal modo que se da la atención lejos de las zonas de riesgo para la gente, ¿no? Entonces nos vamos adaptando, generalmente depende de los contextos, ¿no? En muchos lugares es atención primaria en salud, en muchos casos es vacunación contra sarampión cuando se dan los brotes. El año pasado tuvimos, por ejemplo, 30 países en los que hubo casos y brotes de cólera, por ejemplo. En 10 de ellos Médicos Sin Fronteras atendió, y también a través de nuestro mandato de dar testimonio, de alzar la voz, y a través de un grupo de salud internacional al que pertenecemos, también se recomendó que en vez de 2 dosis de cólera, por ejemplo, se dieran 1 para poder que llegara la vacuna a más gente, ¿no? Porque habían brotes en diferentes países. Entonces, como que depende de muchos lugares, hay muchas emergencias. En Haití, por ejemplo, que es uno de los países más pobres de la región,
también sigue la ola de violencia. Haití pues ha habido terremoto, ha habido cólera, sigue la ola de violencia y allí por ejemplo tenemos hospitales, centros de estabilización para las personas heridas por cuenta de la violencia en el país, por ejemplo, ¿no? Entonces como que hay diferentes modalidades en las cuales trabajamos dependiendo de los contextos. Yo la escucho, y qué pena Nacho, Sí, y frente a todas esas realidades, ¿cómo le cambia la vida a un Médicos Sin Fronteras precisamente estar enfrente de todo eso? ¿Y cómo es esa preparación? Porque, claro, tienen todo el conocimiento, digamos, desde lo específico, pero también hay un reto emocional para poder enfrentar o poder decir, aquí no puedo atender o aquí ya no puedo hacer nada, o escoger incluso pacientes. Claro que sí, mira, justo que yo estoy aquí en Medellín porque teníamos ayer una reunión de socios, socias y donantes que normalmente hacemos cada año y justo escuchamos el testimonio de una ginecóloga de aquí que hace parte de Médicos Sin Fronteras, que ha trabajado en varios lugares y ella nos contaba, ¿no? Justo eso que tú dices, como esa frustración que se siente cuando a veces no puedes hacer más, quieres hacer más, pero a veces las condiciones de los lugares pues no te dan para más y entonces hacemos lo mejor que podemos, ¿cierto? Pero claro, nosotros dentro de la organización tenemos diferentes sistemas en el sentido de la gente conoce los contextos a los que va, o sea, previamente se les da como una inducción de los lugares a donde va, de las condiciones de seguridad. Nosotros normalmente evaluamos la seguridad de los territorios, generalmente tenemos garantizado el acceso por los diferentes actores que hayan, pues obviamente dadas las actividades médico-humanitarias que van dirigidas a la sociedad civil. Entonces, la gente siempre va preparada de saber a dónde va, pero claro, cuando estás allí siempre es chocante, ¿no? O sea, cuando ves esas realidades humanas tan difíciles, yo misma en Médicos Sin Fronteras he trabajado como coordinadora de recursos humanos, como coordinadora de finanzas, de temas administrativos, etcétera. Y claro, pero uno se mete en las realidades en que estamos y es duro muchas veces como persona. A mí me ha tocado muchas cuestiones difíciles también en contextos en que, por ejemplo, la mujer no tiene ese rol en la sociedad tan activo y todo es como más opresivo si se quiere, entonces también dificultades profesionales de cómo llevar a cabo las actividades en estos contextos. Pero bueno, tenemos también sistemas en la organización que lo llamamos a veces de debriefing emocional y es cuando hay este tipo de contextos en el que son tan duros que tienen también un impacto en nuestros trabajadores y trabajadoras y tenemos un sistema para que la gente pueda descargar todo eso que están sintiendo y todo eso y puedan pues seguir con sus labores. Pero también en los contextos más difíciles obviamente la gente está por periodos cortos de tiempo, ¿no? No es que van a estar allí porque también es un impacto grande en la salud física y mental para todos los trabajadores humanitarios. Pues bien interesante lo que hacen ustedes. Una última pregunta de cierre. ¿Y cómo se la van ustedes con el negocio de los laboratorios? ¿Sí los apoyan? ¿Qué hacemos? Porque una cosa es el recurso humano, pero la otra es que se requiere mucho humana, medicamento. Y esto no es que ustedes tengan la capacidad grandísima de ir a comprar. Pues los laboratorios también están vinculados a Médicos Sin Fronteras y les entregan... Pues les cuento que desde 1999, Médicos Sin Fronteras tenemos algo que llamamos la campaña de acceso a medicamentos. Y desde entonces, y también por este mandato que yo les contaba del mandato de dar testimonio, de levantar la voz, hemos tenido varias campañas en muchos lugares para justo porque nuestra labor siempre es también que los medicamentos sean asequibles para la gente. O sea, nuestra labor es humanitaria, entonces tenemos el gran principio de la humanidad, ¿no? Y de verlo desde el punto de vista de las poblaciones a que atendemos. Entonces, en muchas ocasiones hemos también levantado la voz para pedir, por ejemplo, en el caso del COVID-19, también Médicos Sin Fronteras levantó la voz para decir que hubiera la exención de la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Para que la producción de vacunas fuera más rápida y eficiente para que llegara más rápido a las comunidades, ¿no? Entonces, acciones como esas también las tomamos, justo porque como está alrededor de la salud, pero tenemos desde entonces, o sea, hace años atrás esa campaña en la cual ha dado muchos frutos de que levantamos la voz cuando quiera que sea necesario para que la gente tenga el acceso a los medicamentos adecuados de manera eficiente y bueno, muchas veces, en muchas ocasiones también al menor costo que se pueda para acceso de la población. Pues muchas gracias por habernos acompañado y la mejor de las suertes. A ustedes también, muchas gracias. Que ustedes hacen tan interesante en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito a hacer una pausa. Ya volvemos aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín.
Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Hay un dicho por ahí que dice que una cosa que se repite y se repite y se repite, o una situación que se repita, pues se vuelve parte del paisaje. Recuerdo yo por ahí en los años 84, 85, cuando se empezó a hablar del SIDA. Qué cosa tan impresionante. Y eso fue un escándalo y eso fue una cosa pavorosa. Todo el mundo estaba asustadísimo. Recuerdo también aquí, Sin Condón ni Pío, cantidades de campañas que tuvimos. Pues parece ser que se encontró, no sé si la cura, ya nuestra invitada nos lo va a comentar, pero parece ser que ahora uno no se muere de SIDA, ¿sí? Entonces eso como que tranquilizó las cosas, aparentemente, y vuelvo y digo, ya no lo van a explicar. Pero por estos días se levanta una alarma bastante grande en nuestro departamento y en Medellín, si no estoy mal. Isabel Cristina Ramírez es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿por qué vuelve a surgir el tema del SIDA y qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, el tema siempre ha estado presente. Lo que tú dices, que las personas probablemente lo hayan dejado en un segundo plano, probablemente es porque hoy en día los pacientes que están infectados con el virus viven como una persona como si no lo tuvieran. Porque la mayor parte de las personas que tienen acceso al sistema de salud y reciben tratamiento, pues se logra reconstituir su sistema inmunológico y por lo general no se enferman de las infecciones que genera tener la enfermedad avanzada. Eso es una parte del escenario en el que los pacientes están tratados, pero ese escenario ha favorecido que las personas le pierdan el miedo a la infección. ¿Por qué? Porque entonces dicen, bueno, ya hoy en día, como tú dices, no se mueren, entonces pues no tengo miedo de infectarme. Y desafortunadamente eso lo que ha llevado es a que a las personas no les dé miedo tener otra vez sexo sin condón. No tienen ningún preservativo a la hora de tener relaciones sexuales y desafortunadamente también, si tú no tienes una pareja sexual estable, no puedes garantizar que la otra persona no tenga alguna infección. Esto nos ha llevado no solamente al incremento en las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, sino que también ha llevado a un boom en las otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces hoy en día no solamente tenemos un montón de infecciones por VIH, sino que también tenemos a la par sífilis, gonorrea, clamidia, linfogranuloma venéreo, todo lo que ustedes quieran, que probablemente antes estaba un poquito más atenuado porque las personas cuando tenían sexo siempre usaban preservativo, dado el miedo del VIH. Sin embargo, como las personas hoy en día ya no se mueren tan rápidamente, porque si acceden al sistema de salud y son adherentes a la terapia, pues se logra contener la progresión de la infección, la enfermedad se detiene, por decirlo así, se reconstituye su sistema inmunológico y hoy en día está demostrado que una persona que es adherente a la terapia puede vivir exactamente lo mismo que una persona sin VIH. ¿Qué es eso de adherente a la terapia? Es decir, los pacientes con VIH que reciben tratamiento antirretroviral deben tomar sus medicamentos todos los días. La adherencia es fundamental, quiere decir que se tomen sus medicamentos diariamente sin falta. ¿Cómo asume ese tratamiento? Es básicamente. Exactamente, la responsabilidad de tomarse su medicación, porque es lo único que está demostrado en la literatura que genera que tu sistema inmunológico se reconstituya y estés libre de enfermedades derivado de la infección. ¿Por qué se vuelven a encender las alarmas? Esta noticia la vimos hace 15 o 20 días. La personería alertó sobre el incremento porque hay en algunos casos. Exactamente, entonces todos los años se hace seguimiento de cuántas infecciones se detectan. Entonces, cada examen para VIH que se detecta positivo el resultado en un laboratorio se va hacia el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Y cada semana, el año está constituido por 52 semanas epidemiológicas y cada semana se tiene el registro de todas las enfermedades transmisibles y que son de importancia y de notificación obligatoria, como es el VIH, y con eso vamos viendo cómo se aumentan y se comparan las semanas epidemiológicas, por ejemplo, del año pasado o de los años anteriores, y se encuentra que comparado con los años anteriores, hasta ahora llevamos un gran número de casos que superan las expectativas con respecto a los valores previos. ¿Y nos puede dar eso en cifras? O sea, hace 2, 3 años, una semana promedio era de tantos casos,
y hoy por hoy una semana promedio de Más X fácil, cantidad. exacto. Por semanas es muy difícil pues uno aprenderse todos O los por un números, promedio, pero algo así. por años, por ejemplo, puede haber 9.000, 10.000 casos anuales de infección por VIH. El año pasado por lo menos más de 20.000 casos. A este año llevamos más de 4.000 casos que llevamos en Colombia. Colombia, sí. Entonces, pero esto súmale el subregistro, es decir, estos son las personas que van y se hacen un examen para VIH y que están preocupados por estar infectados, pero a eso súmale que por lo menos 1 de cada 4 personas que se hacen, no se hacen la prueba, están infectados por VIH. Me encanta, pues, o sea, me llama mucho la atención el tema. Y esos subregistros de aquellas personas que no fueron a un chequeo médico, ¿en cuánto tiempo la enfermedad los puede atacar su sistema de defensa? ¿Cómo es la enfermedad? Sí, ¿qué pasaría si no toman el medicamento? Sí. Entonces, el virus, inicialmente cuando se adquiere, hay personas que tienen algunos síntomas, pero esos son síntomas que son como de gripa. Se enferman y puede ser un síntomas similares a COVID, a gripa, a cualquier cosa, y eso pasa rápidamente. Cuando uno detecta la infección en ese momento es supremamente importante, primero porque tú puedes tratar la infección rápidamente y limitas como la progresión. Pero si tú no adviertes eso, el paciente puede durar entre 5 y 7 años completamente asintomático hasta que ya pasa la fase de SIDA. Y en la fase de SIDA es en la que su sistema inmunológico está tan deteriorado que básicamente sus defensas no logran contener cualquier infección, que si tú te expones no te da nada, pero en estas personas sí. Entonces si les dan y ahí ya infecciones... encuentra regresiva. Sí. Desafortunadamente, Ahí entra ya en cuenta entra. ¿Se puede regresiva. regresar de SIDA a VIH? No es que se regrese porque realmente es un juego de palabras y eso no, pues a la final no importa. Lo importante es que tú logres reconstituir el sistema inmunológico. Exacto. Si tú lo logras sacar de la infección con la que debutó ya su enfermedad grave y logras curar la infección oportunista, que es como la llamamos, se empieza la terapia antirretroviral y por lo general, si logra reconstituir el sistema inmunológico, estos pacientes alcanzan una vida prácticamente normal. Y cuando... Pues aquí es la pregunta ahí obligada. ¿Y cuántos pases, por favor, muchachos, señores, por favor, un poco de agua para nuestra invitada que la tenemos aquí con demasiadas preguntas? ¿Cuántas personas están falleciendo en Colombia de VIH al año? La mortalidad estimada es de 4 por 100.000 habitantes. Baja. No es muy alta. Exacto, o sea, no es muy alta básicamente por lo que te digo. Exactamente, sí. Porque cuando el paciente llega, tú lo logras tratar y finalmente pues lo logras sacar. Hay pacientes que se mueren, no se mueren básicamente de la infección por VIH, sino de las consecuencias del SIDA. Entonces se mueren de tuberculosis, se mueren de hongos en el cerebro, infección diseminada, se mueren de hongos en el pulmón, de neumonía grave. Cuando ya estoy diagnosticado, quedo medicado de por vida, sí, y la claro. medicación es muy costosa, es como la de un diabético o de un hipertenso. ¿Y cómo juega el sistema de salud actual? ¿Y cómo juega el sistema de salud actual? ¿La gente les dan esas pastillas? El acceso al sistema de salud es fundamental para poder garantizarlo, por lo que hablábamos ahora, la adherencia es fundamental. Entonces, si tú no tienes el suministro del medicamento mes a mes, sin falta, si tú garantizas eso, el paciente se trata y logra salir adelante. Pero si usted no tiene una llegada al sistema de salud, no tiene quien le administre eso, pues los pacientes que están sin EPS, por ejemplo, ellos no logran reconstituir su sistema inmunológico. Entonces, ¿y el CISBEN no los cubre? ¿Cómo? El CISBEN. Pues si están afiliados a CISBEN. Lo que pasa es que tenemos pacientes, por ejemplo, que no están afiliados a nada. Finalmente uno hace pues como todos los trámites y cada EPS o cada sistema de seguridad social tiene un programa en el que lo atienden médicos y le administran los medicamentos. Entonces, lo primero es garantizar que se los administren. Cuando tú tienes el diagnóstico, idealmente debes tener tratamiento de por vida. No se ha logrado demostrar que tengas tratamiento prolongado y logres curar la infección. Para que pueda refrescar la garganta. Bien, pueda entrar. Muchas gracias, qué pena, gracias. Pero ya me había vuelto. Ya había cogido pero bueno. ¿Por qué desde el gobierno, desde la Secretaría o desde el Ministerio de Salud, aquí no se volvió a dar campaña en este país de eso?
Qué buena pregunta. O sea, es que no hay campañas en salud pública. ¿Ustedes no han visto campañas? No. Nacho, es que A mí se me todo- quedó la del condón. Pero eventualmente se hacen. Ni siquiera las marcas de preservativos. No, Es pero verdad. digo en todo. Pero ni- lo hablo ni en de eso general. ni de nada. O sea, es que mire, las últimas que vimos fueron las del COVID, ¿sí o no? Las del Que se hubo COVID, mucho. Pero de ahí para adelante hay una cantidad de enfermedades grandísimas y en Colombia no se hacen campañas preventivas, ¿o sí? Muy pobre. A ver, probablemente no tenga mucha difusión o por los medios de comunicación, pero algunas fundaciones en Medellín particularmente, yo sé que hacen en algunos sitios estrategias en las que pueden captar personas, van a las universidades y hacen pruebas rápidas para detección de personas que están completamente asintomáticas. Lo que pasa es que acercar una persona a un laboratorio para hacerle una prueba de VIH es difícil. En cambio, si usted la coge, por ejemplo, en la calle y le dice, vea, estamos ofreciendo prueba rápida, quiere saber, probablemente ahí usted la logre coger más fácilmente y sea esté más tan verídicas son disponible. esas pruebas rápidas con relación a la prueba sanguínea que demoró 8 días? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tan Verídicas. verídicas, o sea, qué tan Confiables. eficientes ¿Qué son tan esas confiables pruebas son? rápidas? Lo que pasa es que, a ver, el beneficio de la prueba rápida básicamente es que es una medida en la que si tú quieres hacer diagnóstico masivo, tiene que ser una prueba que sea barata. Porque las pruebas, por ejemplo, que son confirmatorias, pueden tener las iniciales un costo de 70, 80, 100 mil pesos y las confirmatorias moleculares de 1 millón de pesos. Entonces tú eso no se lo puedes hacer a todo el mundo. Entonces la prueba rápida tiene una buena sensibilidad, quiere decir que si usted tiene VIH lo detecta. Lo detecta. Pero a veces puede dar falsos positivos. Ok. Pero el falso positivo, entonces si te da positivo, usted va y se hace la otra prueba y eso te lo descarta. Entonces no tiene la mejor sensibilidad, no te puedo decir, es 100% sensible y específica, que si te da positivo te va a dar negativo, pero son Pero muy si la buenas. persona, digamos, no tiene el virus en su sangre, Exactamente, pues no te da le va a registrar, negativa le va a dar y eso es negativo. lo que se necesita Ok. básicamente. Rango de edades y género. ¿Quiénes son los más afectados en la actualidad en nuestro país? Por género se dividen entre hombres y mujeres. Sí. Más o menos el 79-80% de los que están descritos son hombres y el 20% mujeres. De las Mucho más mujeres es hombres. importante que aproximadamente el 1% son maternas. Eso es un problema grave, Sí. porque todavía existe la posibilidad de transmisión materno-fetal, a pesar de que usted a la materna le da terapia antirretroviral y se le pone un medicamento durante la cesárea, todavía existe el riesgo de transmisión y hay que retirar la lactancia materna. Entonces, ahí es donde también tienen que empezar las campañas para prevención. Doctora Ramírez, nosotros, y puntualmente yo traje acá a la mesa, si mal no recuerdo, 2, 3 casos puntuales que se habían hablado, el paciente de Inglaterra, si no estoy mal, que hablaban que eran personas VIH positivas y después de un tratamiento habían logrado superar la enfermedad. ¿Qué conocemos en Colombia de los avances en el estudio para la cura, ya no el tratamiento, la cura del SIDA, VIH e incluso avances en una posible vacuna? Pero entonces no me responda ya. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Central de Hilos te invita a la exposición de Navidad en su nueva sede Sabaneta del 16 al 19 de agosto. También encontrarás accesorios para confección y manualidades, hilos de confección, hilos para manualidades, lanas, coral, macramé, terlenca, crochet, aguja, tijeras y accesorios en general para confección y las manualidades. Teléfono 604-480-7468. Se nos quedaron 2 preguntas en el aire, un tema que vuelve a tomar mucha fuerza y del cual no nos podemos descuidar, hay que tenerlo ahí, porque de esta enfermedad se pueden derivar complicaciones bastante complejas y casi que fatídicas. Entonces lo primero, yo le hice a usted 2 preguntas, una no la alcanzamos a responder, que fue en las edades. Sí. El rango de edad más afectado por la infección está entre los 25 y 34 años, que es la edad en la que las personas son sexualmente muy activas, ¿no? Pero existe transmisión desde la primera infancia hasta edades de 70, 80 años hemos tenido Y pacientes. Andrea Serra es una pregunta muy interesante que no sabía yo, de hecho estaba leyendo por estos días que ya salió supuestamente, ya está en el estudio, no
un medicamento para el cáncer. Y está, pero va supremamente bien, que porque ataca esas células y a las otras no, y ya va a ir marchando. De pronto ahorita me cuenta, ¿ustedes saben de qué estoy hablando? Sí, por ahí están hablando mucho de eso. Pero con el SIDA, ¿qué hay? ¿Hay cura o hay paliativo? No, paliativo nunca, porque es decir, no podemos... Hay tratamiento. Bueno, tratamiento es eso. No podemos decir que hay que tenerle miedo al VIH, sino que lo que hay que hacer es prevenir, porque nadie quiere tampoco estar enfermo, tomar medicamentos crónicamente, pero también sabemos que el VIH es hoy una enfermedad, una infección, que puede ser una enfermedad posterior, pero es una infección que tiene tratamiento y que los pacientes pueden vivir bien y que viven su vida común y corriente. Pero obviamente, desde que se identificó el virus, pues están todos los estudios encaminados a primero lograr la cura. Entonces nunca va a ser paliativo, porque paliativo es un paciente que no tiene solución. Entonces es una infección que es tratable. Se han descrito muchas estrategias que intentan lograr la cura del VIH, pero eso no ha sido posible, excepto en 3 pacientes, pero son 3 pacientes que tienen una particularidad, y es que tienen una enfermedad neoplásica hematológica, que son las leucemias. Leucemia mieloide aguda, son leucemias en las que su único tratamiento para lograr evitar que el paciente finalmente se muera, son leucemias que necesitan un trasplante de progenitores hematopoyéticos, lo que conocíamos previamente como trasplante de médula ósea. ¿Listo? Entonces, hoy en día, esos trasplantes de progenitores se pueden programar con unas células que tienen una mutación específica que previamente ya se había detectado hace muchos años, que pueden tener unas personas que tienen mutado un receptor que utiliza el virus para entrar a las células. De hecho, esa mutación, cuando es homocigota en las personas, esas personas nunca se infectan de VIH. Y a pesar de que se expongan repetidamente, eso ya se había demostrado hace muchos años. Entonces, lo que hicieron... Qué pena, doctora, ahí me perdí, no sé si todos nos perdimos igual. En homocigota. En homocigota. Exacto, sí, primero, ¿qué es homocigota? Y segundo, sí. ¿de qué estamos hablando con esa mutación que es, bueno, no sé, que no se contagia de VIH, que es inmune? Exacto, entonces exactamente, son personas que son inmunes porque tienen una mutación en sus receptores celulares. Okay. Entonces, el virus, para entrar a la célula, tiene que encontrar un receptor. Ajá. Pero si la célula no tiene el receptor, el virus no puede entrar. Entonces no lo logra infectar. Okay. Cuando las personas tienen mutados esos receptores, usted usualmente tiene como 2 alelos del receptor. Entonces, si tiene uno mutado, se llama heterocigoto. Si tiene los 2 mutados, es decir, si están los 2 mutados, quiere decir que está en ausencia del receptor, se llama homocigoto. Desde el que es homocigoto es aquel que no tiene nada de receptor y finalmente nunca se infecta. Inmune. Entonces, ¿sería solamente inmune al VIH o otro tipo de virus? Solamente al VIH, porque es el específico que él escoge para entrar al linfocito TCD4. Entonces, esos pacientes se les escoge un donante de médula, por decirlo así, de las células hematopoyéticas que sea delta 32, que es la mutación. Entonces, se escoge tu donante delta 32 y se le infunden los progenitores a ese paciente. Y se ha demostrado que esos pacientes, después de 5 años de haber suspendido la terapia antirretroviral, usted les toma muestras, sobre todo del colon y el sistema intestinal. Sí, exacto, del intestino, que ahí es donde está el sistema linfático más importante del organismo. De ahí se toman las biopsias y si usted encuentra ahí el reservorio del VIH, usted logra la cura. Desafortunadamente, de esos 3 pacientes, 2 han muerto. Son terapias que solamente se le pueden ofrecer al paciente que se va a morir. ¿Estamos hablando de procedimientos que se han hecho aquí en Colombia? No, eso es en el mundo, en Berlín, fue el primero. No, es que Andrea Serra preguntó por una cosa que solamente 3 en todo el mundo. Sí, exacto. No existe. Sí. Y que son muy recientes no existe. Hay uno que sí es, hay uno que son muy recientes y 2 están muertos. Años. ¿Cómo? Es muy reciente y 2 están muertos ya. Sí, pero murieron a causa de la enfermedad. Mueren de recaída de la leucemia. Entonces, es decir, puede que exista la potencial cura a través del trasplante de progenitores. Lo que pasa es que, como te digo, usted con una leucemia, si no tiene más salida, usted lo tienen que trasplantar. Sí. Pero usted, para un VIH que tiene un tratamiento tan efectivo, que, bueno, te tienes que tomar tus medicamentos todos los días, o inclusive hay medicamentos en Estados Unidos que usted se los pone uno mensual, inyectable, y no pasa nada más y ya está listo. Exactamente. Entonces, ¿tú cómo le vas a ofrecer una terapia a un paciente de la que puede tener complicaciones posteriores y morir? Porque hay pacientes que usted los trasplanta de progenitores y tienen complicaciones derivadas de eso y mueren de eso. Entonces, es un tratamiento que tiene potenciales complicaciones y que probablemente no sea el que beneficie a la mayor parte de la población, sobre todo porque son también terapias muy costosas. Volvamos a los mitos, por favor, porque quisiera saber, ¿solamente es de transmisión sexual
Yo recuerdo cuando tuve hace muchos años la oportunidad de entrevistar a personas con VIH, con SIDA, y a uno le da susto hasta saludarlos, hace 20 años. Darle la mano. Sí, uno moría del susto, uy, qué cosa tan horrible, y uno lo veía ya como, uy, esta persona se va a morir, y efectivamente siguen vivos. Sí. ¿Cuáles son los mitos que tenemos, o todo es definitivamente transmisión sexual? La transmisión básicamente es a través de sexo, pero también por jeringas, agujas. En Colombia todavía lo que es la drogadicción intravenosa no está tan difundida, pero realmente existe también. Y usualmente estas personas pues comparten agujas. Y lactancia, me imagino. Lo que nos decía La lactancia es un medio de transmisión, por eso todo paciente que tiene VIH se corta la lactancia, inmediatamente nace el bebé. Y la transmisión materno-fetal. Pero también existen opciones de dar tratamientos para prevención de eso. Aún así, si la materna no llega pues a tiempo, pues desafortunadamente existen neonatos infectados, ¿no? ¿Y se convierte solamente el preservativo en esa medida de protección? Porque en algún momento yo había escuchado el término de indetectable. Sí. Y eso creo que tiene que ver con la intransmisibilidad o algo por el estilo. Entonces, si tú no conoces con quién vas a tener una relación sexual, la idea es utilizar preservativo. Sí. La persona que tiene VIH y que está indetectable, lo que se ha demostrado pues, en los últimos años es que si tiene una carga viral menor de 500 copias o está indetectable, es decir, cuando tú le haces el examen de sangre no se detecta virus, la posibilidad de infectar es remota, es casi nula. Entonces, eso es importante, sobre todo para las parejas que son serodiscordantes. Quiere decir que tu pareja tiene VIH y tú no tienes VIH, entonces la pregunta es, ¿podemos tener sexo sin condón? Usted le dice, pues, si usted se mantiene indetectable, pueden tenerlo y el riesgo de infección es casi nulo. ¿Pero de qué depende que se mantenga indetectable? De la adherencia a la terapia antirretroviral. Ah. Okay. El juicio que se tome su medicamento. Vacuna. Ahorita le preguntaba de vacuna que se me quedó en el aire esa por responder. Otra que me preguntaste, que era la otra terapia, que esa es la que es como un poquito de pronto más nueva, que es una terapia que se llama CAR T-Cell Therapy. Es una terapia que también se usa para enfermedades neoplásicas, leucemias, para curación de leucemias, que son células modificadas con un receptor específico que intenta atacar las células que están infectadas. Sin embargo, vuelve y juega, son terapias que pueden tener efectos secundarios y son de altísimo costo. Entonces, tú, a la par de tener lo mismo, una enfermedad que es tratable, una infección que es tratable con medicamentos diarios, pues exponer a un paciente a potenciales efectos secundarios y que son terapias de altísimo costo, pues realmente no tienes cómo ofrecer eso pues masivamente, teniendo en cuenta pues que en el mundo hay más de 35 millones de personas infectadas con VIH. Qué pena, Andrea. ¿Cuál es el contexto o en qué posición está Colombia en referencia a Latinoamérica en dos temas? Tanto en la parte de contagios, porque usted ahorita ya nos da unas cifras para el país, pero de otro lado también en el tema de avance de investigación, porque pues usted está representando, digamos, acá a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo está Colombia en esas dos áreas, tanto en investigación, pero también en el número de contagios en referencia a Latinoamérica? En cuanto a investigación, realmente nosotros somos un país subdesarrollado, a nosotros no nos queda tan fácil realizar investigación, sobre todo para tratamiento, curación, inclusive vacunas, como tú mencionabas ahora, porque no tenemos los recursos. Nosotros solamente, pues en términos de investigación, lo que podemos hacer es datos descriptivos de qué pacientes tenemos, de qué se enferman, de qué se mueren, cómo viven, pero realmente como investigación científica aplicada a la infección o enfermedades, realmente no tenemos. Otro mito, si me disculpa, qué pena, Andrea, el mito de los retrovirales, apenas se tiene el contacto. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué pena, el contacto? Bueno, sí, eso es lo otro que se nos pasaba de pronto y existen pues dos estrategias. La primera es la que utilizan muchas personas que no tienen pareja sexual estable, que es lo que se llama la profilaxis pre-exposición, es decir, tú tomas antirretrovirales, es decir, tomar antirretrovirales sin VIH. Sí. ¿Para qué? Para que tengas antirretrovirales en tu organismo, en tu sangre, en todos tus tejidos y en el momento en que si tienes sexo con alguien y te transmite un virus, entonces tú tengas medicamentos que impidan que ese virus se replique y no pase nada y usted no se infecta. Eso no reduce a cero la infección. Okay. ¿Por qué? Porque hay virus resistente a los antirretrovirales. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, sexo con una persona que está infectado con un virus resistente al medicamento que tú te estás tomando, tú tienes el potencial riesgo de infectarte. Y es que en virus estamos hablando de miles.
Miles de La virus. demostración, Nacho, yo creo que el COVID es el claro ejemplo de lo Sí, que claro, es de un cómo virus, muta. cómo va mutando. Y más Miles ya y has miles, usado la no, no es estrategia. curioso, miles. Sí, exacto. lo digan Y realmente que ese todas ha las sido variantes. el verídico problema del VIH, sobre todo en términos de vacuna, o de vacuna exitosa, porque es que el VIH tiene una alta tasa de mutación. Entonces nunca va a tener como una secuencia que es muy constante con la cual se pueda trabajar para poder hacer una vacuna. Desafortunadamente los estudios de vacuna muy desalentadores este año pararon uno que era como el más prometedor y realmente demostraron que no prevenía infección. Entonces en términos de vacuna estamos todavía muy atrás. Quedó una pregunta sin responder ahí, es cómo está Colombia con respecto a Latinoamérica en el número de infecciones. Si digamos hay un comportamiento homogéneo con los demás países o quizás Colombia lleva la mala delantera. Probablemente no tengo esa respuesta. Y Medellín frente al resto del país tampoco. Medellín, frente al resto del Sí, país, estamos, es realmente alerta. estamos, sí, lo que es el Punteando. centro del país es la región que tiene más tasa de contagio, pero de diagnóstico. Lo que pasa es que tú no sabes por qué en otros sitios, en la Amazonía, en la Orinoquía, probablemente usted no tenga las posibilidades de hacer diagnóstico rápido, pero en el centro del país, lo que es Cundinamarca, Antioquia, la costa, son los sitios en los que más se detectan casos de Creo que hay Medellín. una situación que tiene que ver, pues, lo leía yo como en medio hace algunas semanas, el tema de que llegue tanto turista a la ciudad, Exactamente, Dura. eso también Buen tiene punto. que ver con esa tasa que vaya El turismo creciendo. sexual puede haber Sí, elevado- porque nuestra ciudad, no podemos tapar el sol con un dedo. El tema del turismo sexual tiene mucho que ver ahí en eso. Pues es probable, lo que pasa es que si eso no está estudiado uno no puede pues como asegurar que tenga relación. Desafortunadamente que sí impacta es la falta de responsabilidad sexual, es el miedo que se ha perdido a la infección que hace que las personas sigan teniendo sexo sin preservativo, sin protección y que se expongan. Cuando usted inclusive tiene una enfermedad de transmisión sexual que no es VIH, por ejemplo, tiene un herpes genital o tiene una úlcera por sífilis, el hecho de tener una úlcera genital potencia el riesgo de que si usted se expone al VIH, usted lo adquiera. Entonces, todas las otras enfermedades de transmisión sexual, aparte del VIH, potencian la infección por el VIH. Y como la pandemia, hablando uno del COVID, el SIDA tiene una gran capacidad de expansión. O sea, tú te irradias rápidamente. Que no sea, digamos, con el contacto sexual. No, ya sabemos que con Ya sabemos que con 98% contacto sexual, es contacto es sexual. rápida, ¿sí o no? ¿Es de Sí. una expansión rápida o no? A ver, pues rápida lo podemos ver porque pues hace 40 años, básicamente en 1983 fue cuando se describió en un humano y hoy en día pues está en todos los rincones del mundo. Sí. Entonces, pues la expansión no es que sea tan rápida probablemente porque es que lo que se Pero sí es transmite por vía respiratoria probablemente No, es yo más sé, por rápido. vía sexual, pero Sí. igualmente la pregunta No. sería, en Medellín tenemos 10, pero esos 10 si no los tenemos y no están cuidando y no están haciendo los protocolos, en un año vamos a tener 20 o 30 Claro, es la pregunta que sí. te estaba haciendo. Sí, claro, no, eso sí se expande igual. Lo que pasa es que no es lo mismo vía sexual que respiratoria, pero obvio, si tú tienes Pregunta, ¿los medicamentos son muy costosos? en eso, ¿Cuánto cuando es una llega... pastilla diaria durante todos los días? ¿Cuántos o no? medicamentos son aproximadamente? Entonces, esa era la que se nos había quedado también. Ve, al principio de la pandemia, cuando se inició la terapia antirretroviral, que fue más o menos en 1996, eran demasiadas píldoras. Sí. Eso era muy difícil garantizar la adherencia de los pacientes porque se tenían que tomar al menos 20 pastillas al día. Entonces, la gente no era capaz de tomar tanto medicamento, entonces tomaban la mitad y eso hace que su infección no esté controlada y obviamente la persona no evolucione bien. Hoy en día se ha simplificado la terapia y por lo general los pacientes se tratan con 3 medicamentos, pero en muchas oportunidades los 3 medicamentos se pueden fusionar en una pastilla y usted se toma una pastilla al día. Los precios son diferentes, obviamente hace 20 años, hace 10 años los precios eran descomunales, hoy en día se han bajado, sobre todo por la regulación y porque esto lo tiene que dar el Estado, pero hay tratamientos que pueden valer el mes 1 millón de pesos, hay otros que son menos costosos, Uy, altísimo. 200, 300 mil pesos, pero son de alto costo, es que igual el VIH es una enfermedad de alto costo. Muchas gracias por habernos acompañado, muy querida, aprendimos bastante. Eso Otra espero. alarma que se destapa en nuestro país y hay que tenerle mucho cuidado. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias, Cristina. Que descansen, nos vemos mañana. Gracias.